En las últimas 24 horas, más o menos, Zelensky ha destituido a su nuevo ministro de Defensa, Fyodorov, algo que ha dejado completamente desconcertado al lado ucraniano. Muchos están indignados. De hecho, hoy ha habido una protesta. Pero por lo que parece, la situación no es exactamente como parece. Tengo una fuente con acceso directo a lo que está ocurriendo en Kiev. Dicen que muchas de esas protestas, a diferencia de las que hubo en Leópolis la semana pasada, que eran contra el reclutamiento forzoso de hombres ucranianos para la guerra, esta probablemente fue organizada, en parte, por algunos europeos a los que les caía bien Fyodorov. Y, curiosamente, parte de la corrupción que tenía era algo que a ellos les convenía. Al parecer, ha habido choques entre Zelensky y Fyodorov sobre la dirección que debía tomar el desarrollo de las capacidades militares. También había tensiones entre Fyodorov y Syrskyi. ¿Puedes ayudarnos a entender qué está pasando aquí? Bueno, el aumento, llamémoslo injerencia de los europeos, especialmente de los británicos. El FSB desmanteló la operación Spiderweb 2. ¿Recuerdas? La primera Spiderweb consistía en drones escondidos en camiones con remolque, y esos drones se lanzaron y atacaron bases aéreas donde había bombarderos estratégicos. Y eso ocurrió, creo que sí, ocurrió hace un año, el 1 de junio de 2025. Vaya, pues había un nuevo plan en marcha, pero el FSB lo detectó, lo siguió y lo vigiló hasta el momento en que estaban a punto de lanzar y entonces lo desarticularon. Bueno, esta era una operación británica. Increíble. Así que Rusia ha dejado claro que, bueno, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que lance un misil Iskander contra el Reino Unido en una de esas fábricas o, por ejemplo, contra la sede del MI6. Van a destruir algo. Los británicos no pueden seguir participando en actos de guerra sin sufrir consecuencias. Dicho esto, los rusos en sus ataques nocturnos están apuntando a cuarteles generales de la OTAN y, según se informa, han matado a varios oficiales de la alianza, principalmente británicos y algunos polacos. Así que Rusia ha intensificado sus respuestas. Como dijo Peskov hace una semana, esto ya es una guerra. No es solo una operación militar especial, es una guerra. Sí, eso tiene algunas repercusiones bastante inquietantes. Aún no sabemos con certeza qué va a significar exactamente, solo porque él lo haya dicho. Creo que tú y yo hablamos de eso la última vez que estuviste aquí, y no hemos visto ninguna manifestación concreta, pero desde luego no fue un descuido hacer esa declaración. Antes de dejar este tema, quiero hablar de Yulia Mendel. Ella publicó esto en X esta mañana, y me pareció muy importante. Para quienes no la conozcan, fue la secretaria de prensa de Zelensky cuando él empezó en 2019 y acabó marchándose. Creo que incluso lo menciona aquí. Dice que nada cambiará jamás bajo el mandato de Zelensky, que él no necesita cambios, que quienes quieren mejorar las cosas y llegan a su gobierno para hacerlo, se ven obligados a marcharse. He conocido a muchas personas así. Me fui cuando entendí que no podía cambiar nada y que Zelensky quería el caos. Sí, quería el caos. Me fui en el momento en que comprendí que Zelensky había cerrado la puerta a las negociaciones con Rusia. Eso fue durante la reunión de Estambul. A ella le repugnó aquello, y el retroceso de las reformas era evidente en sus intenciones. El cambio no es posible bajo Zelensky. Y luego añade, necesita la guerra, necesita la corrupción, necesita la autocracia. Deja de mentirte a ti misma. Creo que eso va sobre todo dirigido a sus amigos occidentales, para que entiendan que no se trata de otra persona, sino de Zelensky. Comprueba la realidad. Lleva más de 7 años en el poder, y añadiría, no hay ningún plan para celebrar elecciones en un futuro próximo. Así que, básicamente, es un líder no elegido con el poder de asegurarse de que eso no ocurra. ¿Es solo una exageración por su parte, o crees que realmente está señalando algo importante? No, ella tiene parte de razón.
Pero el problema es la corrupción y los poderes, ya sabes, los elementos criminales que están detrás de Zelensky. Son ellos los que no permiten que esto se detenga, porque claro, el chollo sigue siendo bueno. Siguen embolsándose literalmente cientos de millones de dólares. Y hasta hace poco gran parte de ese dinero se estaba blanqueando a través de los Emiratos Árabes Unidos, por Dubái. Pero también pasa por Letonia, Lituania, por los países bálticos y acaba llegando a bancos del Caribe. Y parte de ese dinero, según me ha contado alguien que ha participado en recopilar las pruebas, fue directamente al difunto Lindsey Graham. Así que no puede gastar esas ganancias mal habidas. Pero esto, ya sabes, el problema es que tendemos a centrarnos en las personas, en lugar de dar un paso atrás y decir, vale, ¿cuáles son realmente las capacidades generales? Estamos viendo, como en el caso de Ucrania, que la población se una en torno a la bandera, en torno a Zelensky. No, no lo están haciendo. ¿Pueden reclutar suficientes soldados para reemplazar a los que se pierden en combate? No, tampoco. ¿Siguen intactas sus fábricas? ¿Pueden producir proyectiles de artillería y drones? Rusia está destruyendo esas instalaciones cada noche en Kiev. Lo ha hecho durante los últimos 4 días y va a seguir haciéndolo. Así que no se puede señalar nada, ni desde el punto de vista militar, ni económico, ni político, que demuestre que Ucrania está teniendo éxito o que esté obligando a Rusia a retirarse. Sí, Ucrania está causando algunos daños en refinerías rusas. Sí, sin duda, eso forma parte del coste de la guerra. Pero la realidad es que Rusia está infligiendo mucho más daño a Ucrania. Bueno, si alguien quiere comparar lo que está lanzando Ucrania con lo que está lanzando Rusia, no hay comparación posible. Rusia ha intensificado de verdad sus operaciones de combate. Como hemos comentado antes, si miras atrás, en 2023, Rusia apenas tenía suficientes tropas para centrarse en Bakhmut. Y luego, a finales de 2023 y entrando en 2024, fue Avdiivka. Otra vez, una sola zona. No estaban combatiendo en todo el frente, se concentraban en un punto. Después fue Pokrovsk. Pero este año ahora están operando en 6 ejes distintos, desde Sumy, en el norte, pasando por Yarkiv, hasta Donetsk, luego Dnipropetrovsk, Zaporilla y Gerson. Y en cada una de esas zonas están llevando a cabo operaciones militares de gran escala al mismo tiempo, estirando las capacidades de Ucrania. En algún momento van a quebrarse. Bueno, voy a entrar en lo que Shin Bell describe como 3 de los objetivos del verano ruso. Llegaré a eso en un momento. Pero antes quiero volver a algo que has mencionado hace un instante, porque me parece muy importante para entender hacia dónde va todo esto desde nuestro punto de vista. Mencionabas al Reino Unido. Pues bien, Keir Starmer, por supuesto, está a punto de dejar el cargo de primer ministro británico y hace poco hizo una especie de gira de despedida por Ucrania. Creo que fue ayer o quizá esta misma mañana cuando dio un discurso junto a Volodymyr Zelensky. Y en la primera parte de ese discurso dijo algo así como: tenemos que asegurarnos de que todo el mundo entienda de qué trata realmente esta guerra. Se trata de libertad y de democracia. Lo digo con total claridad. El apoyo del Reino Unido a Ucrania no va a flaquear. Y lo digo con verdadera confianza, porque no ha flaqueado desde que comenzó este conflicto. Ha habido unidad entre los distintos partidos. Ha habido unidad dentro de los propios partidos. Y existe una firme determinación por parte del pueblo británico. Es muy significativo que ahora, en el 5º año de este conflicto, la bandera ucraniana siga ondeando sobre Downing Street. Sigue ondeando en iglesias y ayuntamientos de todo el país, porque el pueblo británico entiende por qué se está luchando aquí, por la libertad y la democracia, valores que nunca daremos por sentados. Bueno, puede que el pueblo británico se deje engañar y piense eso. Pero cuando miras a la gente que está en Ucrania, se trata de guerra, de corrupción, de autocracia. Y Keir Starmer parece estar facilitando todo eso. ¿Qué opinas?
Bueno, esta ignorancia deliberada, ese no querer ver el hecho de que Zelensky y su partido, los banderistas, representan una herencia ideológica alineada con la Alemania nazi y con el nuevo movimiento neonazi. Y es una ideología clara, que ya sabes, es lo que hace que todo esto resulte tan extraño, porque Israel es un firme defensor de Ucrania, y sin embargo, Ucrania está exaltando símbolos nazis. Los mismos nazis que llevaron a cabo el Holocausto, del que los israelíes dicen, nunca más, nunca más. Pero ahora resulta que van a financiar precisamente a quienes descienden de los que asesinaban judíos. Y eso está bien, porque hay un documental hecho por un abogado británico que hizo un recorrido, fue con los hijos de Hans Frank y de von Wächter. Hans Frank fue el Gauleiter alemán que controlaba Polonia, el que organizó todos los campos de exterminio. Auschwitz, Sobibor, Treblinka en Polonia. Su homólogo en Ucrania era un tipo llamado von Wächter. Y cuando este abogado estaba entrevistando a estos hombres, ya sabes, ahora tienen unos 70 años. Esto fue hace unos 10 años, porque nacieron en los años 40. Eran niños pequeños cuando sus padres aún vivían y cometían todas esas atrocidades. Y cuando fueron a Ucrania, se encontraron con una reunión de ucranianos vestidos con uniformes nazis, desfilando y cantando una de las canciones que era un himno habitual dentro de la SS. Y cuando von Wächter, el hijo, fue presentado a uno de esos veteranos, uno de esos viejos de la Segunda Guerra Mundial, el hombre le dijo, tu padre fue un gran hombre, ojalá estuviera aquí otra vez. Quiero decir, esto es lo que esa gente loca en Occidente está abrazando. Pretenden que se trata de libertad. No lo es una mentira. Una mentira perversa. Polonia, porque Zelensky estaba elogiando a alguien de ese mismo origen, y eso enfadó mucho a los polacos. Quiero decir, no parece que esté muy arrepentido de nada de eso. Oh no, eso se llamó la masacre de Volhynia, que tuvo lugar, creo, entre 1943 y 1944. Provocó la muerte de al menos 100,000, aunque creo que fueron más bien unos 140,000. Polacos, en su mayoría mujeres y niños. Quiero decir, hay imágenes en las que los banderistas literalmente cogían a niños de 8 o 10 años, les ponían alambres alrededor del cuello, los colgaban de los árboles y los dejaban asfixiarse hasta morir. Son imágenes que si intentas mostrarlas en YouTube te cerrarían el canal. Así que ya sabes, no estamos hablando de bajas accidentales de guerra. Estamos hablando de un intento deliberado de exterminar a un pueblo, porque dentro de la ideología nazi existía esa creencia de que había superhombres y Untermenschen, personas inferiores, menos que humanas si se quiere, subhumanas. They were, if you will, subhuman, and that's one of these, Y esa es una de esas actitudes que, ya sabes, han persistido en Occidente. ¿Por qué creemos que el ejército de Estados Unidos estaba financiando laboratorios de investigación biológica, al menos 25 en Ucrania? Se estaban utilizando con el propósito expreso de desarrollar agentes biológicos dirigidos contra los eslavos, contra los rusos, para destruir a los rusos. ¿Por qué? Porque los rusos no son personas reales, no son seres humanos de verdad, como la gente superior de Occidente. Es una ideología racista y repugnante. Y lo más indignante es que hay muchísima gente en Occidente que la acepta. Bueno, por muy enfermizo y retorcido que sea eso, no basta con que Starmer, en aquella charla anterior, hablara de que todo va de libertad y democracia, cuando en realidad tiene más que ver con lo que acabas de mencionar aquí. Y no solo eso, sino que Keir Starmer, al marcharse, dijo que el bando ucraniano está ganando. He visto la increíble fortaleza y la resistencia del pueblo ucraniano, la voluntad de hierro de una nación que no se deja intimidar. Una nación que quizá ahora está más segura de su propio destino que en ningún otro momento de su historia.
Una nación más fuerte que nunca, cuya valentía ha ganado el respeto y la admiración del mundo entero. Porque esta nación, Vladimir, gracias a una mezcla de coraje, astucia e ingenio, no solo ha detenido a uno de los rockeries más grandes del mundo, sino que lo ha hecho retroceder. ¿Cómo? ¿Que los habéis hecho retroceder? ¿Me he perdido algo en 2023 o no sé, en los últimos días, cuando por ejemplo tomaron Konstantinivka? ¿O eso de que están avanzando en esas otras direcciones, en esos 6 ejes que mencionabas? ¿Pero qué demonios fuma este tipo? Yeah, no, I mean, this is part of the problem, Danny. Sí, no, quiero decir, este es parte del problema, Danny. La deshonestidad de estos líderes, especialmente Starmer, Macron, Merz, Trump. Vemos mentira tras mentira tras mentira y luego se preguntan por qué estos gobiernos están perdiendo apoyo. Trump nos dijo el otro día, el estrecho de Hormuz está abierto. Pues no, no lo está. Puedes decir que está abierto, pero no lo está. Y aquí tenemos a Starmer hablando de Ucrania. Y no es solo Starmer. Recuerda a Stubb, el presidente de Finlandia, que hace una semana, un lunes, en la CNBC dijo, oh, Ucrania está ganando. No, no está ganando. Perdón, Ucrania ha ganado, ya ha ganado. ¡Victoria! Venga, abramos el champán. Ya no hace falta enviar más armas a Ucrania porque ya han ganado. We don't need to supply any more weapons to Ukraine because they've won. Why give them any more Patriot missiles? They don't need them. They've won. ¿Por qué darles más misiles Patriot? No los necesitan. Ya han ganado. Sí, así que dije, esta idea de que se puede es como si Rebelión en la Granja cobrara vida en cuanto a la mentira, ¿sabes? Mentira tras mentira tras mentira tras mentira, sin que nadie rinda cuentas por esas mentiras. Y este es, por así decirlo, el hilo común que une lo que pasa en Ucrania con lo que pasa respecto a Irán. Occidente, y en particular Estados Unidos, se está mintiendo a sí mismo sobre lo que está ocurriendo. Y en algún momento la verdad se impone y uno se topa con la realidad. Y entonces de repente llega ese momento en el que todo se derrumba, porque lo que creías que era verdad resulta ser una completa mentira. Sí, y sé que vas un poco justo de tiempo, así que tengo una última pregunta para ti. Déjame enseñarte algo que mencionó Sean Bell. Esto es lo que él considera que Rusia planea hacer durante el resto del verano. Dijo que hay 3 cosas que quieren conseguir. Parece que ahora mismo Rusia tiene 3 prioridades. Obviamente, han estado atacando la infraestructura energética de Ucrania. ¿Por qué? Estamos en pleno verano. ¿Por qué es importante? Por la base industrial de defensa. A Ucrania se le está pidiendo, o más bien se le está invitando, bajo licencia, a producir todas sus propias armas. Y para eso hace falta energía. Por eso Rusia está atacando esas instalaciones. También han estado golpeando los puertos de Odessa, especialmente. Y eso se debe, claro, a que la exportación de grano ucraniano genera algunos ingresos, aunque la dura realidad es que la mayor parte del dinero ahora proviene de la ayuda internacional. Y luego está el frente de Kostiantynivka, una de las grandes ciudades, una especie de ciudad fortaleza en el Donbass. Los rusos avanzan allí muy lentamente, es una guerra de desgaste, pero está claro que su objetivo es intentar romper esa línea en el próximo año o 2. Next year or two? Is he crazy? El año que viene o dentro de 2. Está loco. Dios mío, en serio, no es una persona sin educación, pero vamos, ¿cómo se puede mentir así? But it's like, how can you lie like that? ¿Sabes qué? Te lo voy a decir incluso antes de que termines. No creo que esté mintiendo, y te diré por qué. Porque incluso algunas personas a las que respeto muchísimo creen sinceramente lo mismo. Dicen, mira lo que han hecho desde 2023. Han avanzado un poco en esta parte y probablemente les llevará otros 4 años seguir con todo esto. Puede que se derrumben o algo así, pero lo más probable es que pasen un par de años más. Ello es kind es de Rusia, es de They believe that this is all Russia can do. Yeah, and What do you that's believe? yeah, no, that's not Sí, y no solo es que eso no sea todo lo que Rusia puede hacer, es que además han ignorado
Ya sabes, no han seguido la cronología del despliegue ruso. Si retrocedes a 2022, cuando empezó todo esto, Rusia invadió Ucrania con 125,000 soldados, enfrentándose a un ejército de 800,000. Y tú sabes por tu propia experiencia que una fuerza atacante suele necesitar una ventaja de 3-1. En este caso era una desventaja de 4-1, ¿vale? Y aún con esa desventaja de 4-1 en los 3 primeros meses capturaron y retomaron Mariupol. Luego pensaron que bueno, que ya lo tenían prácticamente negociado. Entonces intervinieron los Estados Unidos. Ucrania lanzó una contraofensiva en septiembre de 2022. Y en ese momento Putin dijo, vale, vamos a tener que movilizar. Movilizaron a unos 300,000 reservistas. Eso cambió un poco el enfoque de la guerra, pero aún así no pasó de ser una operación militar especial a una guerra total con movilización completa. Durante los 3 años siguientes, Rusia fue aumentando poco a poco su fuerza militar. El ejército ruso tenía unos 900,000 efectivos en activo en 2022. Ahora son alrededor de 1,600,000. Así que lo han aumentado en 700,000 personas y ahora realmente pueden desplegar más fuerzas. Lo cual, bueno, ¿fueron lentos el primer año? Sí, lo fueron, por un par de razones. Querían reducir al mínimo sus propias bajas y también las civiles, y no tenían prisa. Así que ya veremos. Desafío a cualquiera de ellos a que intente argumentar que Ucrania está ahora mejor económicamente, mejor demográficamente o mejor en términos de enséñame el territorio que han conquistado. No puedes, porque no lo han hecho. Están perdiendo territorio, exacto. Están literalmente, físicamente, perdiendo en todos los frentes. Y última pregunta, antes de que te vayas. ¿Qué opinas de esa afirmación de que la situación ha cambiado porque la guerra de drones se ha inclinado a favor de Ucrania? ¿Qué dirías sobre eso? No, no lo ha hecho. De hecho, la otra noche lanzaron otros 300 drones hacia Moscú. Todos fueron derribados. Así que Moscú, ya sabes, sigue respondiendo a medida que las amenazas aumentan por la intervención occidental. Y esto fue por la ayuda de Occidente a los ucranianos en el tema de los drones. Pero los rusos están produciendo más drones que ellos. Así que no, sí, Ucrania ha causado algunos daños, sin duda, pero no son daños paralizantes. No cambia en absoluto la situación estratégica. Lo único que hace es irritar aún más a los rusos, hasta el punto de decir, vale, ahora vamos a tener que destruirlos. Y esa destrucción va a incluir al Reino Unido. Bueno, eso es una afirmación bastante atrevida. Supongo que ya lo veremos. Solo podemos esperar que quizá este nuevo primer ministro que va a entrar sea un poco más inteligente y no lleve al Reino Unido a ese final terrible que podría acabar en un intercambio nuclear. Esperemos, de verdad, que eso no ocurra. Mientras tanto, gracias por acompañarnos y, por supuesto, está sonar21.com, que visitamos con frecuencia. Os recomiendo que hagáis lo mismo, porque ahí Larry siempre está al tanto de algo nuevo. No es solo por su estilo elegante, es que realmente tiene cosas muy interesantes que decir. Oye, esta camisa es un regalo de uno de mis lectores. Estuvo hace poco en Bali y me trajo 2 camisas de allí. Qué pasada, tío. Sí. Eso está genial. Sí, me fijé en todo ese negro. Como ves, yo también estoy un poco en esa onda, así que hoy funcionaba. Muy bien. Vale, tío, perfecto. Gracias. Nos vemos la próxima, Larry, y nos vemos con vosotros a las 2:45 de esta tarde. Vamos a tener de nuevo al Dr. Arth Morani. Vamos a analizar lo que está ocurriendo desde el lado iraní de esta guerra. Hay algunas cosas que están pasando dentro, ya hemos mencionado algunas aquí. Él es el auténtico experto en esto, y nos va a ofrecer un análisis real, sin rodeos, de lo que está ocurriendo dentro de Irán y de lo que probablemente suceda después. Eso será a las 2:45 de esta tarde. Muchas gracias a todos, y nos vemos entonces en el programa Daniel Davis Deep Dive.
Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y conmisto con a quien queráis. Like button and share this with somebody you love.